Bueno, cordial saludo. Buenos días para todas. La presente entrevista se desarrollará como parte de una actividad dentro del curso de desarrollo socioafectivo y moral de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional y Abierta, la UNAD. El personal responsable para el desarrollo de esta entrevista somos Yurledi Salazar Muñoz, Luz Erneida González Ortiz, Laira Lizeth Narváez, Ingrid Janet Montoya y mi persona, Helen Cristal Díaz, bajo la tutoría de la docente Indira Mercedes Barrios. Bueno, el objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente de educación inicial en el desarrollo afectivo, social y moral de los niños y de las niñas con quienes ellos interactúan. Para esto, le solicitamos a la docente aquí presente contestar con la mayor sinceridad posible a las preguntas. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de esta entrevista? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces le damos la bienvenida a este espacio. Puede presentarse, contarnos un poco sobre sus estudios, los que ha realizado, el tiempo de experiencia y dónde está laborando actualmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues la UNAD creo que está liderando procesos muy importantes en todo el país y esta oportunidad de conocer experiencias de los docentes que están en la práctica, pues creo que le dan como una bandera a lo que va a ser realmente el cambio positivo hacia la educación que está dirigiendo el país. Mi nombre es Lady Alejandra Gallego Ruiz, yo soy licenciada en la enseñanza de la lengua materna egresada de la Universidad de la Amazonía del programa Lingüística y Literatura. Soy especialista en pedagogía ambiental egresada de la Universidad del Cesar y actualmente soy nombrada como experta en literatura como actividad rectora de la educación inicial por la Universidad de Monserrate. ¿Qué les cuento? Pues en este momento yo soy docente nombrada de la Institución Educativa Rural Villa Carmona en San Vicente del Caguance de las Damas, pero en vista del nuevo concurso, pues me encuentro en licencia no remunerada ya y estoy actualmente desarrollando nuevamente periodo de prueba en la ciudad de Barranquilla, en la institución educativa distrital María Auxiliadora. Entonces, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y estoy atenta a sus preguntas. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Y usted muy preparada, eso sí, se ve. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Cordial saludo. La primera pregunta es, ¿cómo define el concepto de socioafectividad en la educación inicial? Bueno, yo creo que este es un aspecto fundamental para el desarrollo integral de los niños y de las niñas. ¿Qué es la socioafectividad en la educación inicial? Es esa capacidad que tienen los niños de relacionarse con los demás, de relacionarse con sus grupos de pares, con sus adultos que le rodean y con su entorno. La segunda es, ¿cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? Bueno, yo considero que el docente siempre tiene que ser como un facilitador. Digamos que el rol del docente en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas de la educación inicial debe ser facilitar un ambiente seguro y de confianza en el cual se puedan modelar relaciones positivas, promoviendo la empatía y el respeto hacia los demás. Entonces, siempre procurar ocasionar esos ambientes de manera intencionada para que los niños se relacionen unos a otros en confianza. En su experiencia, ¿cómo fomenta la construcción de relaciones afectivas y sociales en el aula? Bueno, ahí también me habla de compartir algunas estrategias. Pues los niños se relacionan siempre, desde que se levantan hasta que se duermen, inclusive en los sueños siguen interactuando porque uno los puede ver pelear, discutir, hablar en los mismos cuando están dormidos, ¿cierto? Entonces digamos que esto es una capacidad innata. ¿Cómo promovemos en el aula? Ocasiono encuentros de juegos grupales, donde ellos puedan interactuar y puedan ir resolviendo sus propios conflictos, siendo yo mediadora. Y también promuevo actividades en grupo,
actividades que tengan ellos que encontrarse con el otro, porque siempre hay diferencias, pero pueden llegar a la conciliación. Y también leo bastantes cuentos relacionados pues con lo que es el trabajo en equipo, la amistad, el ponerse en el lugar del otro, la empatía y demás. ¿Cómo aborda las situaciones de conflictos entre niños y niñas en el aula y cómo promueve la resolución pacífica y el desarrollo socioemocional? Bueno, siempre estoy fomentando el diálogo entre ellos. Primero, pues promovemos estrategias de respeto hacia los demás siempre, desde que inicio las labores escolares, pero cuando ya suceden esas situaciones de diferencias entre ellos, entonces fomento el diálogo, la mediación, guiando a los niños a expresar sus sentimientos y a buscar soluciones juntos. Cuando estaba en el campo, cuando estaba, digamos, en las damas, esto se daba como en conversación, ¿cierto? Ven tú, hablamos y resolvemos. No siempre es castigo, no siempre es te anoto, no siempre es manual de convivencia. Siempre hay que buscar como el punto de encuentro entre ellos para que puedan expresarse. Ahora que me encuentro en una cultura totalmente diferente, donde los niños son más, discúlpenme la expresión, bueno, más expresivos, para no decir como más alborotados en nuestros términos coloquiales, entonces yo he optado por por jugar con él, hacer un juego de roles que se llama Caso Cerrado. Yo creo que ustedes han visto la doctora Polo y creo que fue mi mejor estrategia cuando llegué y me encontré con esta nueva cultura. Entonces, ¿yo qué hago? Ellos ya saben, me llevan el caso y entonces yo les digo, listo, listo, acomodo la mesa, ya ellos saben que yo me ubico ahí, yo soy la doctora Polo y luego les digo, ahora sí, hable Pepito. Entonces, Pepito habla, ellos respiran profundamente, ya saben manejar, controlar un poco las emociones porque antes lloraban, ahora respiran y saben que tienen derecho a hablar, a expresarse para contar su situación. Luego le toca, saben que se deben exponer a escuchar la otra parte. Los demás compañeros son el auditorio que también participa. Entonces ellos se escuchan y luego decimos, bueno, ¿quién de las partes tiene testigos? Entonces los testigos levantan la mano, hablan, dan sus puntos de vista y ellos mismos, ahí mismo, se ve la situación real y luego les decimos, entonces, ¿cuál es la situación? El público concluye que son los demás compañeros y luego ellos terminan expresando disculpas, comprometiéndose a no volverlo a hacer y eso termina en un caso cerrado. Entonces creo que es como, digamos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto, nosotros tenemos que ir variando las estrategias y como acá los niños son un poco más hiperactivos, más inquietos, son como la prudencia que se maneja más en el campo, acá no, entonces me ha tocado como optar por este nuevo juego de roles y por lo pronto me ha funcionado. Ya todos como que se ponen como muy contentos cuando pasa alguna situación de esa y ya saben que vamos a ir a resolverlo pacíficamente. Pues, profe, muy chévere su estrategia. Aparte, o sea, los niños se van a divertir en el proceso, aunque no crean, pero sí. Bueno, desde su perspectiva, ¿cómo integra usted estrategias socioafectivas en sus actividades y materiales educativos para asegurar que todos los niños y niñas se sientan incluidos y valorados? Bueno, yo utilizo materiales que reflejan diversidad, que siempre promueven el respeto hacia los demás, asegurando que cada niño se sienta representado en esos materiales. Cuando promuevo el trabajo en equipo, busco que no haya como competencia entre ellos y siempre procuro, pues yo soy ambientalista, de que todo lo que se construya sea en material reciclable para que, pues, digamos que en la ciudad que se ve más la diferencia por el quién tiene más, ahí no hay peso de lo económico, sino más bien de la creación y la participación colectiva. Entonces, todos tienen como el mismo nivel de gasto y de participación porque trabajo mucho con material reciclable y eso nos convierte a los niños, nos permite tener a los niños como un mismo nivel, estatus económico para presentar sus actividades. Entonces ahí no va a haber competencia de que este lo presento en un material más costoso o sino todo en material reciclable. Y lo otro es que también incorporo mucho, yo soy experta en literatura, de la educación inicial, entonces los cuentos siempre están presentes, entonces si no tengo el libro físico, procuro hacer frisos, procuro hacer cuadros, historietas que voy pegando en el salón de clase y de acuerdo a la necesidad voy escogiendo la temática. Si el problema, digamos, es la diferencia, el egoísmo, entonces busco el león, el tigre y el ratón de Keiko Kasá.
si el problema es, los niños que tienen ciertos egoísmos, bueno, así mismo voy buscando las historias, o el niño que no controla sus emociones, entonces puedo estar buscando Fernando el Furioso y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la situación que se me va presentando en la semana, voy buscando ese material, pero me inclino más por la literatura y por los juegos juegos de roles que le pueden permitir a los niños mejorar esas interacciones y fortalecer el desarrollo socioafectivo. Perfecto, profe. Bueno, seguimos con las estrategias. En este caso, ¿cuál es una de sus estrategias para conocer y comprender las necesidades socioafectivas individuales de las niñas y de los niños? Esas necesidades que usted me está hablando ahorita, que para las cuales usted implementa algunos cuentos o literatura social. ¿Cómo conoce usted y comprende estas necesidades? Ok, yo creo que la educación inicial nos muestra dos herramientas muy importantes que no hay que dejar de lado, y son la observación y la escucha. Desde que el niño llegue a la escuela el primer día, tú tienes que estarlo observando, cómo se comporta, cómo camina, cómo interactúa, cómo se expresa. Entonces, esa observación, si bien es cierto, se puede acompañar como de una guía de observación o el observador como tal, en el cual tú puedas incluir aquellos aspectos importantes de cada uno de los niños. Entonces, lo primero es observar el comportamiento para cuando ya sucede una situación, un conflicto, una diferencia, tú dices, ah, sí, claro, este niño sí es más reprimido, este niño sí actúa, puedo creer que no puedo juzgar, pero sí puedo tener ya como un antecedente de la situación del niño. Siempre que están ellos en grupos, observar directamente lo que pasa, porque siempre que trabajo con educación inicial, debo estar observándolos, no hay recreo para nosotros. O sea, nosotros debemos estar con los niños en observación constante para ser testigos fieles de las situaciones de conflicto de ellos, porque estamos fortaleciendo la socioafectividad. Entonces, si yo quiero que haya paz, tiene que haber guerra, tiene que haber problema, tiene que haber un conflicto para poder direccionarlos a ellos hacia la resolución pacífica de estos conflictos. Entonces, la observación y la escucha. Yo no puedo quedarme con lo que veo, sino venga Jaime, venga María, acá, ya observé, ahora los voy a escuchar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, ya hemos hablado de este tema. Hey, ¿por qué le quitas el dulce a María? Ah, porque mi mamá no me dio. Bueno, ¿no es más fácil pedirle a ver si ella te da? O sea, siempre entrar en diálogo y permitirles a ellos que concluyan la situación. ¿Considera que existe una relación entre el desarrollo socioafectivo de los niños y la niña y su rendimiento académico? Sí, claro, porque si el niño tiene un muy buen desarrollo socioafectivo, puede levantar la autoestima. Y si el niño levanta autoestima, va a estar confiado en que lo que hace lo hace bien. Entonces él va a tener confianza, va a mejorar la concentración porque está confiado de que lo que está haciendo, de lo que se propone, lo va a lograr. Entonces mejoramos la concentración, la motivación, la colaboración, y así impactamos positivamente en el rendimiento académico. Los niños que no rinden académico por lo regular son los niños que se aíslan. Entonces, sí necesitamos que ellos interactúen, sí necesitamos como docentes ejercer un rol de confianza con los niños para que ellos puedan rendir académicamente. ¿Cómo influye un ambiente socioafectivo positivo en el desarrollo cognitivo? Bueno, yo creo que nosotras como adultas también podemos ver que si estamos en un ambiente de confianza, en un ambiente positivo, pues las interacciones también se vuelven positivos. Si yo estoy en un ambiente donde siempre hay pelea, donde siempre hablamos duro, todos terminamos hablando duro, donde siempre hay conflictos, pues nosotros también terminamos haciendo parte del conflicto. Entonces considero que un entorno socioafectivo positivo fomenta la curiosidad por el aprendizaje, alivia el estrés, que es de lo que sufrimos todos ahora. Desde el niño recién nacido está sufriendo una situación de estrés por la bulla, por la contaminación, por el modo en que hablamos. Entonces yo creería que aliviamos el estrés y mejoramos la atención. Bueno, profe, tenemos las últimas dos preguntas, que serían la 9 y la 10. En su opinión, ¿cómo se puede involucrar a los padres o cuidadores en el proceso de desarrollo socioafectivo de los niños y niñas? ¿Y cuál es la importancia de la colaboración entre escuela y la familia en este aspecto? Bueno,
Cuando estamos hablando nosotros de programas, yo trabajé muchos años con el ICBF y cuando hablamos de programas direccionados por el ICBF, ellos tienen un componente familiar. Sí o sí el padre de familia tiene que estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando ya estamos en la escuela, aparece entre comillas un término que se llama escuela para padres. Es muy importante que las escuelas tomemos la escuela para padres de manera consciente para poder comprender esa importancia que tiene el padre de familia en el fortalecimiento del aprendizaje del niño, no solamente académico, sino también en el fortalecimiento de ese desarrollo socioemocional de los niños, porque finalmente lo socioemocional se aprende desde casa, pero en el colegio es donde ellos tienen las oportunidades reales de poner en práctica eso que han aprendido en casa. Entonces, si en casa se resuelven los problemas a los gritos, el niño en el aula los va a resolver a los gritos. Si en la casa el problema se resuelve agrediendo físicamente papá a mamá, al niño no le va a interesar que sea una niña la que le esté llamando la atención y él la va a agredir. Entonces prácticamente los niños reflejan en la escuela lo que está sucediendo en el hogar. Por eso es muy importante que las escuelas reflexionemos, que los maestros reflexionemos sobre la importancia de que el padre de familia llegue al colegio no solamente a recibir un informe académico o a recibir, entre comillas, las llamadas quejas, porque es que ¿quién más que el padre de familia sabe cómo es su hijo? ¿Para qué llamar a una mamá para decirle que su niño se porta mal cuando ya sabe, ella como mamá sabe cómo el niño se comporta en casa? Entonces hay que llamar, es el padre de familia a la escuela, para desarrollar talleres relacionados con esos comportamientos o más bien con ese rol positivo que debe desempeñar un papá, una mamá, un abuelo, abuela, adulto, cuidador con ese niño que se está formando, porque es que nosotros estamos formando el niño y la niña de hoy, pero estamos formando el hombre y la mujer del mañana. Entonces, si los dejamos seguir resolviendo los problemas en medio de entornos conflictivos, pero no direccionamos ese desarrollo socioemocional, pues imagínense cómo va a ser nuestro país a la vuelta de unos años. Pues prácticamente va a haber intolerancia, vamos a agredirnos, vamos a acabar todos. Entonces, por eso es muy importante entender que la escuela no es solamente para enseñar las asignaturas básicas, sino que debemos llevar a la mamá y al papá o a la abuela adulto cuidador a la escuela para que también se forme, porque es que no todos decidimos ser mamás y papás, algunos fuimos mamás y papás por accidente, a nosotros no nos prepararon para eso, entonces el papá y la mamá están aprendiendo y de hecho tenemos padres de familia muy jóvenes que tuvieron que salir de sus hogares sin haberse formado también en ese desarrollo socioemocional y lo están haciendo con lo que tienen y con lo que pueden. Entonces, por eso es muy importante que el padre de familia vuelva a la escuela, a las escuelas para padres, no a regañarlos, sino a darles talleres, a darles herramientas de cómo atender a sus niños. Unos porque le dan mucho y otros porque no les dan nada, otros porque les dan poco. Entonces, por eso es muy importante llevarlos a la escuela. Última pregunta, profe. ¿Qué estrategia o enfoque considera más efectivo para mantener una comunicación abierta y efectiva con las niñas y los niños, favoreciendo su expresión emocional y fortaleciendo sus habilidades socioafectivas? Bueno, yo creo que toda la entrevista se fue en una línea del fomento al espacio de diálogo con los niños. No es como en nuestra cultura, allá donde le decimos, hey, cállate, respeta que estamos hablando los adultos, solo hablan los adultos y no se escuchan los niños. Creo que aquí la dirección es, el niño también tiene voz. El niño también tiene voto, el niño también puede participar. Entonces yo fomento mucho el espacio del diálogo diario, donde los niños se sientan libres de expresar esas emociones y si tiene que llorar, él puede llorar, pero también le decimos contrólate para poderte escuchar. Entonces los niños van fortaleciendo, pues digamos, todas las emociones que se presenten en medio del conflicto. Y también utilizo otras herramientas, ya les dije el cuento y también el rincón de los sentimientos y últimamente opté, por eso les digo, las culturas, como son tan diferentes, yo ahora opté por el semáforo de las emociones, porque los niños acá son bastante, acá le llaman bulleros, ¿sí? Se hacen demasiada bulla en los salones, entonces fue muy importante empezar a implementar el semáforo, donde los niños todos los días ya por líneas, por hileras, yo les voy diciendo, les doy primero en ocasiones la autoevaluación,
donde él dice cómo se comportó hoy. Está en verde, está en amarillo o está en rojo, siendo verde un comportamiento muy bueno, óptimo, que le contribuye a él en su fortalecimiento socioafectivo y al clima también del aula escolar. O tu comportamiento está en amarillo, donde dice que, bueno, yo tuve unos comportamientos que no fueron muy positivos, pero tampoco fue del todo malo, o sea, también contribuí. Y también está el de rojo, que pues volvemos a las caritas, pero ahí es una carita muy triste, donde el niño dice, sí, reconozco que agredí a mis compañeros, que interrumpí la clase varias ocasiones, que hablo duro, entonces quedo en rojo, seño, porque yo acá dicen el seño, no dicen profe, seño, pero yo mañana voy a estar al menos en amarillo, o seño, mañana yo voy para verde. Entonces ellos siempre están en esa situación de poder llegar al semáforo al color verde, ellos entienden muy bien los colores. Y asimismo, como les digo, de acuerdo a la situación, al conflicto que se presente, pues asimismo los docentes tenemos que estar buscando estrategias. No podemos decir que el semáforo le funciona a todos, no podemos decir que el rincón de los sentimientos les funciona a todos. Los grupos son diversos, los niños son diversos, son mundos diferentes, mentes diferentes, por lo tanto el maestro no puede tener su cuadernito de actividades aquí y decir, ay, la 1 me funciona siempre. No, siempre tenemos que estar innovando. Bueno, profe, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por pues permitirnos este momento de su tiempo. Yo sé que usted debe estar muy ocupada y todo, pero nadie más nos hizo el favor, así que muchísimas gracias de verdad por sus respuestas. Aparte nos dio también muchas ideas para cuando nosotros entremos ya a nuestras prácticas, ¿cierto, muchachas? Entonces, de verdad, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De todos modos, yo creo que un maestro que tenga la experiencia tiene que estar siempre abierto y disponible para los nuevos maestros, porque es que nosotros debemos dejar un legado positivo. Entonces, siempre tenemos que estar, yo siempre he dicho que uno tiene que hacer como la gallina, pone un huevo y hace una bulla. Entonces, yo creería que este tipo de ejercicios, de entrevistas, de proyectos, de trabajos nos permiten a nosotros compartir la experiencia, porque nosotros no vamos a estar eternamente en los cargos, ya vienen ustedes y creo que pues una manera bonita es esto, compartir experiencias y nada, pues invitarlas a que cuando ustedes inicien sus prácticas empiecen a escribir esas experiencias, porque el error más grande de los maestros es que nos da pereza escribir, y mire que esto les sirve mucho a los maestros que vienen a futuro. Muchísimas gracias a la Universidad Abierta y a Distancia por permitirnos esta experiencia, y a ustedes también por la invitación. Bueno, pero Muchas gracias.